Comunidad Viva, El Retorno. Los invita a Nuestro Tiempo con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos a Nuestro Tiempo con Dios. Amados hermanos, estamos estudiando el libro de Isaías y si Dios lo permite, seguiremos en el capítulo 17 que contiene los versículos del 1 al 14. Y el Señor, para entrar en contexto, ha hablado por medio de esta palabra de profecías sobre las naciones que están alrededor de Israel y que el Señor usó también para castigar a su pueblo. Pero estas naciones siguieron en su orgullo, en su altivez y en su arrogancia y en su idolatría, porque como podemos ver, el Señor las usó, pero nunca le dieron la gloria al Señor. Hoy lo haremos en el capítulo 17, en la siguiente profecía sobre Damasco. Dice la palabra de Dios en el capítulo 17, del 1 al 3, que habla de esta profecía. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien las espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Como podemos ver en estos 3 versículos, esta profecía sobre Damasco fue cumplida, porque esta ciudad quedó en ruinas, como un montón de ruinas, como lo dice en el versículo 1. Y mire que Damasco fue una de las ciudades más hermosas del mundo antiguo, pero el juicio venidero de manos de Asiria la reduciría a un montón de escombros. Aún así también las ciudades de Aroer, como dice aquí la palabra de Dios, se convertirían en majadas, o sea, donde apacentarían los rebaños. Y cesaría el socorro, o sea, la ayuda para Efraín cesaría, porque el peor error que pudieron hacer ellos, el pueblo de Israel, era una alianza con Siria. Y hay un dicho muy popular que dice que si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Pero sabemos que a Dios no le agrada este tipo de alianzas. Que nosotros como hijos de Dios nos unamos a aquellos que no le conocen y lo único que pueden hacer aquellas personas es desviarnos de la verdad del Señor. Segunda de Corintios 6:14 lo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Bueno, amados hermanos, como pudimos ver, esta profecía fue cumplida y Damasco dejó de ser esa ciudad tan importante de Siria. Ahora vamos a leer en el capítulo 17, versículos del 4 al 6. Hay un título que dice: el juicio sobre Israel. En aquel tiempo, dice el versículo 4, en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne, y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín. Y el versículo 6 dice: y quedarán en el rebuscos como cuando sacuden el olivo 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová Dios de Israel. Como podemos ver, Dios castigaría a Israel por aliarse con Siria para destruir a Judá. Y el resultado de esta alianza llevaría a Israel a ser castigada por el Señor, a tal punto que no tendrían aliento ni para recoger lo poco que quedaría de sus cosechas. Y esto traería gran dolor y sufrimiento al pueblo. Vamos a leer también los versículos del 7 al 9. Dice el Señor: en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel.
y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Y el versículo 9, en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Una palabra de esperanza, lo dice el versículo 7, en aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. En medio de tan severo juicio, algunos responderán como deben, con humildad, respeto hacia nuestro buen Dios. Y así como en aquellos tiempos, hoy nosotros también anhelamos el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo para verle cara a cara y para que esa promesa de que estaremos con Él reinando se pueda cumplir. Ese es nuestro anhelo. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos. Eso es lo otro que el Señor va a permitir. Uno de los propósitos de Dios en el juicio es apartar nuestro enfoque de nuestros ídolos y de las cosas en las que hemos puesto nuestra confianza en lugar de nuestro Dios. Esto habla del cumplimiento de su palabra. También en el juicio, Dios desnudará a Israel de todas las cosas equivocadas en las que han puesto su confianza, altares paganos, imágenes de madera, altares de incienso, e incluso de sus ciudades fuertes no les darán protección. Su única esperanza estará en el Señor. Dios nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Juan 15, 5, para que lo leamos y podamos poner en práctica esta palabra de poner nuestra mirada en el Señor. El juicio de Dios convertirá el trabajo del hombre en nada, como también lo pudimos leer. Vamos a leer los versículos del 10 al 11, lo que el Señor nos dice. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Como podemos ver en el versículo 10, la pregunta sería, ¿por qué trajo Dios este juicio sobre Israel? El versículo 10 nos lo aclara. El Señor muy sabiamente lo dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación. No te acordaste de la roca fuerte que es Él. Y uno de los aspectos del juicio del Señor contra Israel será el convertir todo su trabajo duro en nada. Ellos trabajarán duro para plantar y cultivar sus granjas, tanto literal como figurativamente, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia. Y amados hermanos, este puede ser uno de los aspectos más devastadores del juicio del Señor. Ageo 1:6 también lo dice. Habla de este trabajo del Señor. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Es mejor escuchar y obedecer al Señor, tener nuestro servicio dirigido y bendecido por Él. El Señor dice en Gálatas 1:9, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es mejor poner nuestra mirada y nuestra confianza en nuestro Dios. Y para terminar, amados hermanos, vamos a leer los versículos de 12 al 14. El Señor nos dice, versículo 12, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. El versículo 13, los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Y el versículo 14, al tiempo de la tarde, he aquí la turbación,
pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Como conclusión, mis amados hermanos, Dios usaría otras naciones para traer juicio contra Siria e Israel. Van a venir contra ellos como una rápida inundación que no puede ser detenida. Eso es lo que le esperaba a este pueblo de Israel. Cuando Dios trae el alboroto de las naciones, como lo dice aquí en su palabra, no significa que las naciones que use para juzgarlos estarán caminando a su lado y estarán libres de juicio. En su lugar, Dios los reprenderá y huirán lejos. Dios puede usar a un pecador para castigar a otro y después juzgar al pecador que acaba de usar. Bueno, amados hermanos, yo creo que este es un ejemplo claro de que debemos poner nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor. Tenemos su palabra, tenemos sus mandamientos y lo mejor es obedecerlos. Juan 14:15 lo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, amados hermanos, vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra y que el Señor nos perdone, que reconozcamos que somos rebeldes delante de Él y que no sigamos el ejemplo de estas naciones, o mejor de Israel, que es el pueblo de Dios, haciendo alianzas o convenios con la gente del mundo, con las personas que no le conocen. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por esta palabra que hoy has hablado en nuestra vida. Reconocemos, Padre Santo, que muchas veces ponemos nuestra mirada en personas. Ponemos también nuestra mirada en cosas que son temporales. Y sabemos que esas cosas temporales van a afectar nuestra relación contigo. En cambio, debemos mirar hacia las cosas eternas, y eso lo encontramos en tu palabra, en poder conocerte mejor y así obedecer tus mandamientos, Señor Dios. Ayúdanos, Señor Dios, a ser hombres que obedezcamos tus mandamientos, estatutos y preceptos, que podamos compartir tu palabra a aquellos que no te conocen y apartarnos de todo aquello que afecta nuestra relación contigo, como el asistir a lugares donde no está bien que nosotros como hijos de Dios asistamos, y que cada día podamos menguar para que crezcas tú en nuestra vida. Oramos en gratitud en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, les deseo un excelente día, que el Señor les bendiga y les mando un fuerte abrazo. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.